también, Lonco, Unisol, Molepa Luta, Fallanto, Mari Piwain, Pelei, Chaule Payin, Ta Fallanto, Tofashi Guarriameo, Temuku Guarriameo, Ta Molepa Yin Inchin, Kuifima Puta Tufa, Kuifimu Temuntu Piñalu, Fallanto, Chaule Payin Tati. Incheta Angela Kilan Piñan, Tati Buche, Piñen Mainga, Tañibolepan, Fau, Feimuta Songulepan, Tati, Chaule Payin, Feimuta Boleta, Huesa Songu, Huesa Songu Ta Bolei, Guayma Pumeo, Feimuta Chaule Payin Tati, Tayin. No estoy ta rupu, Fallanto, tain Chicayal, Chicayain, tu fachi guarrameo, tain Incayal Mapu, Feimuta Chagule Payin. Falei, a todos y todas los saludamos hoy día. Nos reunimos aquí. Ya todos, como pueden ver, es en torno a este cumplimiento de 3 años de la militarización del estado de excepción constitucional. Nos reunimos, nos autoconvocamos y estamos aquí para ahora leer un comunicado en torno a este tema. ¿Vale? Chap Mapuche, Quiñewal Junta Inchi. Pelei. A los territorios mapuche, mujeres mapuche autoconvocadas, organizaciones sociales, estudiantiles y organizaciones de derechos humanos, comunicamos a la opinión pública lo siguiente. Quiñe, a tres años del estado de excepción constitucional en territorio mapuche, en Guaymapu, denunciamos e interpelamos al gobierno de turno de Gabriel Boric y a los diversos partidos políticos que han hecho de la militarización una política de Estado, vulnerando los derechos humanos del pueblo mapuche y de quienes habitan en este territorio. Dicho estado de excepción nos recuerda que el pueblo mapuche fue invadido, ocupado y despojado a sangre y fuego hace más de 500 años, en donde a lo largo de la historia han instalado y promovido la construcción mediática de un enemigo interno, que legitima la violencia y el control territorial mediante la ocupación militar permanente desde el 16 de mayo del 2022. Estas medidas amenazan la vida de nuestros territorios mediante el amedrentamiento, allanamientos, desalojos, encarcelamientos con juicios utilizando mecanismos como los montajes, largas prisiones preventivas injustificadas y desapariciones en falsa democracia, como los casos de José Buenante y actualmente de Julia Chuñil. Esto vulnera directamente también la niñez mapuche, como el último hecho ocurrido en Quinquén, territorio pehuenche, donde se realizaron interrogatorios ilegales por agentes del Estado a Pupichiqueche, a las infancias mapuche. Sin olvidar los asesinatos a Pohuichafe y luchadores sociales como consecuencia de la irrestricta resistencia en defensa de la vida y los territorios. EPU. Por lo tanto, no se puede hablar de paz y entendimiento mientras exista una ocupación militar y empresarial, mientras existan presos políticos, persecución, hostigamiento de un Estado racista, neocolonial, y mientras no se concrete de manera efectiva la restitución territorial de más de 10 millones de hectáreas. Sostenemos que es una comisión de falso diálogo con operadores políticos que
Informe para la Paz y el Entendimiento carece de representatividad real y asume una postura negacionista del rol del Estado chileno en la violencia perpetuada por los siglos contra la nación mapuche. Actualmente, Upeña y Pulamien, evidenciamos una arremetida del Estado, instalando 15 bases militares y desplegando más de 1000 militares por todos los territorios, con un costo económico de 23.000 millones de pesos, dejando al descubierto las prioridades estatales en desmedro del bienestar de las personas, perpetuando así el empobrecimiento y la desigualdad de una de las regiones más pobres del territorio. Impulsando leyes represivas como la ley Naín Retamal, conocida como gatillo fácil, la ley antitomas o la ley de usurpación, la aplicación de ley antiterrorista y reglas de uso de la fuerza, tratando de suprimir cualquier expresión de la digna lucha mapuche. CLA. Reafirmamos nuestro compromiso y alianza con el sector popular del pueblo chileno, empobrecido por el sistema neoliberal, afectado de igual manera por la instalación de megaproyectos corporativistas que atentan la vida, convirtiendo los territorios en zonas de sacrificio. En este sentido, hacemos un llamado a ser partícipe de los distintos procesos de construcción de la autonomía para un nuevo modo de vida centrado en la solidaridad y el respeto por el Itzófil Mongen, que justamente cuestionan las herramientas capitalistas y el estilo de vida de mercado. Por último, exigimos la libertad de todos y todas las presas políticas mapuches secuestrados en las distintas cárceles, así como reivindicamos todo acto de resistencia que contribuya al Ruf Kumemongen y a la reconstrucción de nuestra nación, por lo que validamos frente a la negación del Estado la legitimidad del derecho propio a la autonomía y a la autodeterminación de nuestra sociedad mapuche en Gualmapu, fortaleciendo el control territorial y la autodefensa. Libertad a todos y todas las presas políticas mapuche, fuera forestales y megaproyectos extractivistas del territorio. ¡Huehuain!